estudiando en detalle el dron, cada metro cuadrado del dron han ido apareciendo más huellas, pero aparte es que luego han ido apareciendo otras huellas en otras partes que no estaban voladas por el dron, y también hemos tenido la oportunidad de ir estudiando eso. ¿Vale? Ahora en la siguiente parada mi compañero Antonio os explicará qué significan los materiales que tenéis ahí, y después ya en la otra Eduardo os hablará de las huellas. Dime. Esa superficie donde estaban las huellas, Sí. era playa, era marina, era bosque, que era en ese momento, porque el mar me imagino que tenía mucho. Cuando ocurrieron las huellas el mar estaba mucho más retirado, esto no era playa, y esto eran dunas, y entonces eran unos lagos que había entre dunas, pero eso os lo va a contar Antonio en la siguiente parada, ¿vale? ¿Alguna pregunta o algo? ¿Está todo clarito? Pues muchas gracias a todos y a disfrutar. Ah, una cosa que no os he dicho. Sorry, se me ha olvidado. El Geolodía lleva aparejado un concurso de fotografía. Si subís fotografía a Instagram y a Twitter con el hashtag Geolodía22, entráis en un concurso que después a las mejores fotografías las premian con libros y esto. Los chicos que hay por ahí, me imagino que os han dado un boli, que dibujéis el Geolodía y después le hacemos fotos a los dibujos que hagáis, que también suben y eso cuenta. Y después otra cosa, hay gente que me pregunta, luego os invitaremos a una cervecita y esas cosas, y gente que me pregunta, bueno, si nos explicáis gratis, nos dais cerveza y aceitunas gratis, ¿hay alguna forma de contribuir? Y la respuesta es no, el Geolodía es gratuito, ¿vale? Es gratuito en todas partes, en todas las provincias y en todos lados. Si hay alguien que quiere contribuir, tenemos estas camisetas que las venden en la tostadora en internet, que son camisetas de Geolodía que son muy guapas, y si hay gente que quiere contribuir o le gusta la camiseta o las dos cosas, pues pueden comprar la camiseta en la tostadora, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y que disfrutéis, sigáis disfrutando. Bueno, buenos días. Bueno, esta es la segunda parada que vamos a hacer en el día de hoy. Como ya Juan Antonio os ha explicado allí, una serie de cuestiones, yo os voy a hablar aquí del contexto geográfico y geológico del yacimiento. El yacimiento supuestamente estaría aquí debajo y hacia la zona donde está el primer grupo, aproximadamente, ¿no? Entonces, el contexto geográfico, ¿dónde nos ubicamos? Bueno, todos sabéis que estamos en Matalascañas. Matalascañas está en la costa atlántica del Golfo de Cádiz, y en esta zona es una zona importante desde el punto de vista geológico, porque aquí tenemos uno de los sistemas lunares más extensos de España, y me atrevería a decir de Europa, que se extiende aproximadamente desde la Laguna de las Madres, un poco desde Mazagón hacia Huelva, hasta Matalascañas e incluso más allá, en lo que hoy día es Doñana. Todo se nos viene a la mente las dunas de Doñana, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esas dunas de Doñana sería el episodio más reciente de estos episodios lunares que, como digo, se extienden desde la costa hacia el interior hasta el arroyo de la Rosina aproximadamente. Aquí tenemos el arroyo de la Rosina, el Rocío. Bueno, pues todos estos colores que tenéis aquí, de color ocre y amarillento, son sucesivos sistemas eólicos que están colocados unos sobre otros, de tal manera que los más recientes son los que están más pegados a la costa, de color amarillo, y los más antiguos los que están hacia el interior. De tal manera que este, que sería el 1, sería el más antiguo, y este amarillo, que sería el 5, sería el más reciente. Y cada uno está sobre el anterior, ¿entendéis, no? Es como si hubiésemos tenido un primer episodio eólico, después hubiese venido otro, después otro y después otro. El que es de color amarillo es el más reciente, y es el que se correlaciona con las dunas vivas de Doñana. Si cogiéramos una foto aérea de hace unos 50 o 60 años, todas las dunas que tenemos aquí encima, cuando cogéis la carretera que va desde Mazagón a Matalascañas, ¿veis esos cerros que hay a vuestra derecha? Bueno, pues todos esos cerros son dunas. Son este episodio de color amarillo, que está aquí pintado. Bueno, pues todas esas dunas estaban blancas, no tenían vegetación encima.
Eran dunas vivas. Lo que ocurre que en la década de los años 50-60 hubo una política de reforestación en la zona y se terminaron cubriendo toda la vegetación. O sea, tenían un aspecto muy diferente al que tenemos hoy. O sea, tenemos un sistema eólico en esta zona se llama el Avalario, muy importante, una gran extensión, ya os digo, una de las más importantes de Europa. En superficie se pueden cartografiar muy bien la morfología de los diferentes tipos de dunas. Y de hecho lo tenemos aquí en esta cartografía, es una cartografía geomorfológica. La palabra geomorfológica significa que es aquella parte de la geología que estudia las formas del terreno. Por lo tanto, aquí lo que estamos estudiando son las formas de las dunas. Y gracias a esa forma de las dunas y a su altitud topográfica, podemos diferenciar los diferentes episodios. Como ya os digo, desde el más reciente, que es el que está pegado a la costa, hacia el interior. Las dunas más altas son las de la costa. Tienen hasta el Asperillo, que sería la duna más alta de aquí de este sistema, tiene unos 120 metros. Desde aquí no se ve, tendríamos que verlo desde el interior, mirando desde la carretera hacia el mar. Todos esos grandes cerros que se ven ahí. No son montañas, son cerros de arena, dunas. Bueno, pues esas dunas tapizan todo este sector en superficie. Son dunas muy recientes. La más antigua, que sería el 1, tiene unos 7-8 mil años, como mucho. Son dunas del Holoceno. El Holoceno es ese periodo de la historia de la Tierra, desde el punto de vista geológico, que abarca los últimos miles de años. En concreto abarca desde los 11.700 años hasta la actualidad. Por lo tanto, son dunas que van desde la mitad del Holoceno hasta hoy día. Tenemos entonces una amplia superficie de dunas que se caracterizan por esa morfología dunar, pero también por otra cuestión. Hay muchas depresiones. Y esas depresiones, debido a que cuando el nivel freático está alto o llueve mucho, se encharcan y forman lagunas. Una de las características más notables del Avalario son todas esas zonas encharcadas. Hay una infinidad de lagunas. Y de hecho, hace 50-60 años se multiplicaban por 10 con respecto a las lagunas que pueden quedar hoy día. Hoy día el nivel freático está muy bajo por la sobreexplotación y por lo tanto las lagunas no se encharcan. ¿Por qué hago hincapié en el paisaje actual? Porque es lo que vamos a tener en los periodos más antiguos. Tenemos la suerte de que esta zona del Avalario limita con el mar aquí. Y el mar ha ejercido una acción erosiva importante en esta zona, dejando al descubierto todo lo que hay por debajo de las dunas holocenas. Las dunas holocenas estarían por encima de la superficie. En esta secuencia estratigráfica es una secuencia donde se observa la estratigrafía sintéticamente de todo lo que es el acantilado. Es como si paseáramos por todo el acantilado y hiciéramos un resumen de lo que se observa. Entonces, por debajo de las dunas holocenas, que sería este paquete de aquí, tenemos toda esta secuencia que hay aquí. Es una secuencia que se prolonga hasta hace unos 100.000 años, un poquito más. Estos 100.000 años corresponden a la parte que al cuaternario engloba dos periodos, el Pleistoceno y el Holoceno. Hemos hablado del Holoceno. El Pleistoceno se prolonga hasta los 2,5 millones de años. Por lo tanto, estamos en el Pleistoceno superior, en los últimos 100.000 años. ¿Qué ocurre en esos últimos 100.000 años? Bueno, pues tenemos aquí que nos permite visualizar. Es un afloramiento extraordinario. Nos permite ver ya no solo verticalmente la secuencia, sino lateralmente, desde Matalacalle a Mazagón, a lo largo de más de 20 kilómetros. O sea, es algo extraordinario. Normalmente los geólogos estamos acostumbrados a llegar a un afloramiento, estudiar la secuencia estratigráfica, irnos a otro, pero que muchas veces no tienen continuidad. Es difícil relacionar unos con otros. Aquí no, aquí tenemos todo un afloramiento que se puede seguir lateralmente a lo largo de 20 y tantos kilómetros. Es algo extraordinario. Bueno, pues en este afloramiento lo que tenemos son diferentes secuencias eólicas también. O sea, las mismas dunas que tenemos en superficie hoy día, las tenemos aquí estratigráficamente una sobre otra. Y eso se observa muy bien, por ejemplo, en esa laminación. ¿Veis esa laminación inclinada?
está inclinada hacia allá, hacia el sur, hacia el sureste. Bueno, pues eso lo que nos está indicando es que la duna se iba moviendo en ese sentido. Nos está indicando el movimiento de la duna. ¿Y qué tiene que ocurrir para que una duna avance? A ver, los más pequeños. ¿Qué se tiene que dar para que una duna de arena avance? Bueno, la duna afectaría a la playa, pero a la duna que estaría hacia aquí, hacia adentro, ¿qué tiene que ocurrir? Esto que me está mirando en la cara a mí ahora mismo. El viento, efectivamente, si no hay viento, no hay duna, ¿no? O sea, la duna implica una cuestión climática. Esa dirección de la duna, si tuviéramos muchas direcciones de avance lunar, podríamos reconstruir cómo eran los vientos que soplaban en esta zona en ese momento. La otra información que nos faltaría es saber la edad de la duna. Sabiendo la edad de la duna y sabiendo en qué dirección se inclinan esas láminas que veis ahí, pues podríamos reconstruir los paleovientos. O sea, es una información muy importante, podríamos reconstruir cómo era el clima en el pasado. Esto hoy día tiene una aplicación tremenda. Hoy día que estamos tan preocupados de cómo va a ser el clima en el futuro inmediato, bueno, pues aquí tenemos cómo era el clima en el pasado inmediato. La mejor manera de saber cómo va a ser el clima en el futuro es saber cómo ha sido el clima en el pasado más inmediato. Ya que el registro en las estaciones meteorológicas, los más antiguos no van allá más de 150 o 200 años. Y aquí en España, el más antiguo no se tiene más de 100 años, o sea, es un registro muy corto. Por lo tanto, para estudiar el clima, lo mejor es recurrir a la geología de nuestro pasado más reciente, que es el Cuaternario. Todo este episodio de dunas que hay aquí, estudiando esas laminaciones, podemos ver cómo eran esos paleolíticos. Aquí hay varios episodios de dunas, uno superpuesto sobre otro. Y hay también momentos en los que no hay actividad eólica, o sea, momentos en los que no soplaba tanto el viento, no había tanta arena, o el clima no era tan seco, era un clima más húmedo. Cuando el clima es húmedo y el suelo está húmedo y hay mucha vegetación, tampoco hay actividad eólica. Entonces, cuando ocurre eso, se forma suelo. Cuando no hay actividad eólica y la superficie del terreno está estable con su cobertura vegetal y determinadas condiciones climáticas, se forma un suelo. Entonces, aquí en este perfil se ven también suelos. Hay suelos más desarrollados, como por ejemplo este o este. Estos pequeños escalones que quedan, que son zonas más endurecidas, porque hay un poquito más de arcilla, son estos niveles de paleosuelo. Son interrupciones en la actividad eólica. Y uno de los paleosuelos más importantes que hay en toda esta zona es uno que está debajo de lo que estamos pisando. Y que si no fuera por esta barra de arena que tenemos actualmente, estaríamos pisando directamente sobre él. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel día que la erosión se llevó la playa y dejó aflorando esta superficie que veis aquí? Esa superficie que veis aquí está aquí debajo, en torno a 1 metro o poco más. Y en esa superficie es donde están las huellas, las evidencias de la fauna que habitaba en aquel momento. Todos estos paleosuelos que tenemos aquí nos dan información paleoclimática, pero aquel día, pues, tuvimos la suerte de ver que estos paleosuelos también aportaban otro tipo de información. Y es que a través de las huellas, pues podemos saber qué fauna había aquí. De eso ya os hablará Eduardo allí al fondo. Toma, cogéis. Atento. Bueno, pues, como os digo, tenemos los paleosuelos, que implican interrupciones en la actividad eólica, y también aparecen de vez en cuando unas capas negras. Aquí no se ven, pero si nos vamos hacia la zona de Mazagón, hacia la Cuesta Maneli, ¿conocéis Cuesta Maneli? Aparecen muchas capas negras. Bueno, pues esas capas negras son de turba, y la turba se forma en medios lagunares, medios que tienen una cierta humedad y vegetación. Por lo tanto, tenemos dunas, paleosuelos y turbas asociadas a zonas encharcadas. O sea, un paisaje muy similar al que tenemos hoy día, de orografía muy suave, con morfología dunar, con zonas deprimidas encharcadas, paleosuelos, etc. O sea, tenemos una secuencia donde a lo largo de los últimos 100.000 años
el paisaje orográficamente ha permanecido más o menos igual. Han sucedido diferentes etapas, pero orográficamente ha permanecido más o menos estable, podríamos decir. Hasta hoy día han ocurrido muchas cosas a lo largo de esos últimos 100.000 años. A pesar de que el paisaje más o menos orográficamente haya permanecido igual, las condiciones climáticas han sido diferentes. Hemos pasado, esta gráfica que tenéis aquí, aquí bueno, representa la edad, desde 0 hasta los últimos 150.000 años, y esta curva que hay aquí es una curva que indica el clima. Las zonas ocre, clima cálido, las zonas azules, clima frío, por lo tanto, ese paleosuelo que tenemos aquí debajo de nosotros, donde están las huellas, se genera en este momento, en un momento cálido, hace aproximadamente unos 120.000 años, donde el nivel del mar bajó aproximadamente unos 100 metros, las temperaturas globales también bajaron muchos grados, en el norte de Europa se extendieron los glaciares de manera bestial, la vegetación cambió drásticamente, hay evidencias de renos en el norte de la península ibérica, incluso mamut, o sea que un paisaje que hoy día diríamos imposible, en América y en el norte. Aquí en el sur, debido a las bonanzas climáticas del mar y que estaríamos en latitudes más bajas, pues todavía actuaría como una especie de reservorio climático a salvo de esos climas fríos del norte. En los momentos de más humedad y más lluvia se desarrollan los paleosuelos y en momentos de más sequedad pues se desarrollan las dunas. Que las dunas en su avance, viniendo desde el mar, o sea, aquí la arena, quien la trae es el mar y no la trae del mar profundo. Si nos vamos hacia la plataforma submarina, allí no hay arena. La arena se va desplazando por la costa, porque la aportan los ríos, la propia erosión de los diferentes afloramientos. Entonces esos episodios de arena van a lo largo de la costa y van alimentando los episodios lunares. O sea, el mar, en definitiva, es quien ha ido aportando todo este manto, todo este apilamiento estratigráfico que tenemos. O sea, que tenemos una respuesta estratigráfica a un cambio climático que regula el nivel del mar, regula los vientos, regula la vegetación, etcétera, ¿no? Y como os digo, de esos diferentes paleosuelos, el más importante es el que aparece en la base, que se puede continuar más allá de Matalascaña, también se puede continuar hasta cerca de Mazagón, y es donde aparece pues todos esos conglomerados de huellas de vertebrados, que hoy día pues ya no existen, se extinguieron, ya no solo de especies animales, sino también de nuestra propia especie. Aparecen huellas de neandertales. Y a lo largo de toda esta secuencia, pues aquí es donde puede que esté la clave de por qué desaparecieron los neandertales y fueron reemplazados por nosotros mismos. Que, bueno, o no sabemos leerlo, o no hay evidencias claras, etcétera, ¿no? O sea, es un afloramiento pues muy importante, porque aporta mucha información y que se ha revalorizado tremendamente a raíz de que apareció este paleosuelo, que ya se conocía con anterioridad, pero en el cual no se habían visualizado esas huellas, ¿no? El ascenso del nivel del mar que tuvo lugar después de la última glaciación, o sea, cuando las temperaturas estaban aquí, hace unos 20.000 años, o sea, como quien dice, ayer, el nivel del mar aquí estaba bastantes metros más bajo. Cuando las temperaturas suben, el nivel del mar también sube. Y el nivel del mar es el que ha ido erosionando y formando este acantilado. Y hay evidencia del retroceso del acantilado desde el punto de vista histórico. Todos conocemos la Torre de la Higuera, ¿no? La Torre de la Higuera es una torre de almenara que fue construida en un emplazamiento similar donde está hoy día el faro. O sea, el acantilado estaba por delante de la Torre de la Higuera. Y tenemos lo mismo en la Torre del Asperillo y en la Torre del Pico del Loro. O sea, es una zona que ha retrocedido, pues, a lo largo de esos últimos 20.000 años, tremendamente, permitiendo el afloramiento pues, de toda esta secuencia de suelos, dunas, turbas, y de este paleosuelo con las huellas. Es una gráfica relativa.
los valores. Sí, estos valores son es una curva isotópica. Estos números que se dan aquí es una terminología que designa a momentos cálidos y momentos fríos. Es una terminología geológica. Los números pares son momentos cálidos en toda la secuencia a lo largo del cuaternario. O sea, a lo largo del cuaternario hay 119 momentos fríos y cálidos. O sea, 119 momentos en que el nivel del mar estaba bajo y subió, bajó y subió. Así durante 119 veces. Exactamente, en los últimos 2,5 millones de años. Solamente hay una excepción, y es el número 3. El número 3 debería ser un momento cálido, pero por algunas circunstancias se quedó aquí. Entonces, antes se le daba nombres, en vez de llamarlo pues estadio isotópico 1, 2, 3, 4, etcétera, se le llamaban nombres en función de dónde se había estudiado ese registro sedimentario. Por ejemplo, la transgresión holocena se llamaba flandriense, porque se había estudiado en Flandes, en el Mar del Norte. Este episodio de aquí se llamaba tirreniense, porque se había estudiado en el Mediterráneo, en Italia, en el mar Tirrenio. Pero eso daba lugar a un follón de nombres, porque el que estudiaba el tirreniense en Nueva Zelanda, pues no tenía por qué llamarle tirreniense. Entonces, ¿qué se hizo? Se dio una numeración. Entonces esa numeración es global. Cuando alguien dice estadio isotópico 6, todo el mundo sabe que estamos en un momento frío. Cuando alguien dice estadio isotópico 1, pues sabemos que estamos en el momento actual de interglaciar. Isotópico porque las variaciones de temperatura están medidas en las conchas de los foraminíferos marinos. Y están hechos en sondeos, se hizo toda una red una campaña de sondeos en el mar en las décadas pasadas, donde se estudió en el registro sedimentario, en las plataformas submarinas, las conchas de los foraminíferos en los isótopos de oxígeno 18 y oxígeno 16. Porque el oxígeno 18 y el oxígeno 16 se comportan de diferente manera, si hace frío, si hace calor. Cuando el mar se evapora, el primero que se evapora es el oxígeno más liviano, y el que se concentra es el más pesado, es el 18. Y cuando llueve es al revés, el que cae antes es el 18 y el que se queda es el más liviano. Es una cosita un poquito compleja, pero bueno. Es una curva relativa que no permite saber con exactitud cuál era la temperatura, porque esta curva no me dice, pues aquí había en este momento pues 10 grados más que había aquí abajo. No se puede decir exactamente. Pero relativamente sé que esto es más cálido y esto es más frío. El enfriamiento es lento. Eso ocurre en todos los momentos interestadiales y estadiales. Es un patrón. El enfriamiento es lento y el calentamiento es mucho. Y bueno, son periodos, estos periodos interglaciares están sujetos a fenómenos astronómicos, a lo que se llaman los ciclos de Milankovitch, los de precesión, el de la órbita circular de la Tierra con respecto al Sol. O sea, hay tres momentos, hay tres episodios astronómicos que establecen intervalos cada 20.000, 40.000 y cada 100.000 años. Ahora mismo el que está controlando estos momentos es el de 100.000 años. Y le hace un millón para atrás el de 40.000. Pero bueno, se superponen unos con otros y la cosa la hace un poquito más compleja de como os he contado. Después, bueno, hay intervalos climáticos más cortos. Yo estoy hablando de intervalos climáticos de este caso 100.000 años, pero hay intervalos climáticos de 1.500 años, de decenas de años. O sea, en muchos casos este rápido calentamiento que geológicamente se produce es a lo que se agarran mucho los que son negacionistas sobre el cambio climático. Que dicen, no, es que el clima está calentándose mucho porque históricamente en la historia geológica de la Tierra ha ocurrido así. Totalmente, la influencia humana es notable. Por la inclinación del eje de la Tierra, y hay otro porque que el eje de la Tierra es como cuando tú tiras exactamente eso. La combinación de los tres lo que hace es dificulta todo, y después también hay factores geológicos. Como son. Bien, ¿por qué es importante el estudio de pisadas? Y eso hace que precisamente en el mundo haya muy pocas pisadas, como aquí lo tenéis en esta bien, fijaros, aquí tenéis básicamente los yacimientos principales que existen en Europa y prácticamente en el mundo,
de pisadas de dominio. Parte de las pisadas que hemos encontrado aquí, solamente hay un yacimiento de Francia, el más importante hasta ahora, pisadas de huesos fósiles, otro pequeño yacimiento que está en el noroeste de Francia, también en Gibraltar, es decir, la datación es muy moderna, de 20.000 años, y ahí pues no se allí son un mercado que claro que en general el registro es muy escaso, prácticamente 400 yacimientos, con muy pocas pisadas que podamos contar. Por lo tanto, el hecho de que se las pisadas ya es un dato interesante. Aparte del claro, no tiene un talón, no tiene la caña, la calle, la técnica, donde se ve muy bien que aquí la planta, incluso lo que también el dedo y la parte del talón, la caña, la antepié, que por mucho de agua, que por ahí no me veis pisando muchas veces solamente los Pues la actividad que estamos llevando a cabo hoy es el Geolodía. Geolodía es una actividad coordinada por la Sociedad Geológica de España que se realiza el mismo día en todas las provincias españolas. En este caso, pues el Geolodía Huelva lo estamos llevando a cabo en esta zona de la playa almonteña. Geolodía es una actividad gratuita que consiste en excursiones de campo donde los profesionales de la geología le explicamos a la gente de la calle, a toda aquella gente que no está vinculada al mundo de la geología, la tierra que nos rodea, el paisaje que nos rodea, para que se vea con ojos geológicos, para entender el paisaje que tenemos todos los días y por el que pasamos todos los días y a veces sin ni siquiera fijarnos. Hemos venido a esta playa de Matalascañas porque durante el 2020 aquí aparecieron unas huellas que han sido objetivo de un estudio que está catalogado como uno de los 100 estudios más importantes a nivel científico de 2021 y la Sociedad Geológica de España ha visto interesante enmarcar este yacimiento entre las actividades que se desarrollan en todo el país.